Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema desafiante, un tema muy bonito, un tema muy padre, que en lo personal, sobre todo por las cuestiones inmunológicas, a mí me gusta bastante. Es un tema en el cual tenemos que irnos muy lento porque constituye uno de los temas que sí considero que tienen gran, digámoslo así, dificultad para poder entender la serología. Pero una vez entendido, afortunadamente, ya se va a volver más sencillo todo, va a tener mejor entendimiento y créanme que después de esta clase ya no van a ocupar otra cosa para poder entender lo que son las hepatitis virales. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver hepatitis desde la A, la B, la C y la D, pero vamos a mencionar primero unas características generales que nos menciona la GPC que son importantes en cuanto a características comunes de los 5 tipos de hepatitis, ¿vale? De inicio, y me gustaría aquí mencionarlo con gran hincapié, cuando tengamos una pregunta de hepatitis en lo que es el examen nacional, hay que pensar en que vamos a descifrar qué tipo de hepatitis nos están preguntando. Si es A, es B, es C, es D o es C. Entonces, hay que fijarnos en los datos pivote que tiene cada una de ellas. Y de entrada, lo principal, B y C son hepatitis que pueden cronificar. Entonces, si vemos que en el caso clínico nos preguntan una hepatitis que tiene más de 6 meses de evolución, vamos a pensar en que nos están preguntando una hepatitis cronificada que corresponde a una etiología del virus B o del virus C, ¿vale? Entonces, importante, vamos a empezar entonces con características generales. Empezando con la definición de las hepatitis virales, fíjense que este nos dice la GPC que es un grupo heterogéneo de virus hepatotropos, básicamente virus que tienen predilección por afectar los hepatocitos, y ya sabemos que su tropismo es directamente contra estas células, ¿vale? Y pues en general, todos estos comparten características clínicas, inmunológicas muy similares, dando síntomas de hepatitis, pues literalmente tal cual su definición, ¿no? Semejantes. Esto pues va a desencadenar un daño hepático y sobre todo por la reacción inmunológica de los linfocitos T. Justamente aquí quiero que pongan mucha atención con la cuestión de la reacción inmunológica, porque la característica distintiva de este tipo de infección es que vamos a tener clásicamente una serología muy vasta, ¿vale? Tenemos varios antígenos, varios anticuerpos que nos van a ayudar no solamente a entender el tema, sino también al diagnóstico, ¿vale? Entonces, importante de inicio esto. En cuanto a características comunes, la clínica se parece mucho en las tres. Evidentemente, va a ser muy importante que mencione que puede haber datos de un hígado, una hepatitis fulminante a una hepatitis simple, ¿vale? Vamos a dividirlo así. En una hepatitis fulminante, pues la clínica va a ser muy grave, ¿no? La hepatomegalia va a ser muy intensa, podemos tener datos de falla hepática aguda, prolongación del INR, de los tiempos de coagulación muy rápido, e incluso tener datos de encefalopatía hepática, ¿vale? Que básicamente son de los constituyentes de una falla hepática fulminante. En cuanto a la clínica clásica y de una hepatitis, por decirlo así, entre comillas, simple, porque no creo que exista hepatitis virales simple, estos siempre generan un problema muy grave. Tendremos que tenemos una fase prodrómica, una fase ictérica y una fase de convalescencia, ¿vale? En la fase prodrómica básicamente es cuando aparecen todos los síntomas inespecíficos, el dolor vago, un hipocondrio derecho muy característico, las náuseas, la fatiga, la anorexia e incluso puede haber la iniciación de lo que es el síndrome febril, ¿no? Esta fiebre tan característica de los pacientes. Una vez pasado lo que es esta fase prodrómica, inicia una fase ictérica. La fase ictérica, recuerden siempre que es la segunda, porque a final de cuentas lo que se ocupa primero es que esté inflamado lo que es el hígado. En este caso, la ictericia aparece porque recuerden que el hígado es una estructura sólida donde pasan varios canalículos que van a drenar hacia lo que sería la vesícula biliar, que es este pequeño reservorio que se encuentra en la parte inferior de lo que sería el hígado. Entonces, si tenemos una inflamación muy importante de los hepatocitos, va a haber compresión de los canalículos de la vía biliar intrahepática, que evidentemente nos van a llevar a una compresión de estos y a un mal drenaje de la bilis, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer un síndrome colestásico. En este caso se va a manifestar por coluria, ya sabemos que esto es la pipí amarronada, pipí en Coca-Cola, ictericia, que bueno, esto ya seguramente lo vieron durante toda la carrera. Recuerden que uno de los principales manifestaciones que aparece al inicio, cuando inicia la ictericia, es la pigmentación amarilla de las escleras, ¿vale? Es una de las primeras zonas que aparece. Después tenemos lo que sea la colia. La colia básicamente son las heces fecales que se ven con ausencia de pigmento de las bilis, ¿vale? En este caso son heces fecales que se ven blancas, ¿vale? Literalmente, son muy distintivas. Después de que aparece la fase ictérica, si todo va bien y el paciente tiene un adecuado sistema inmunológico,
vamos a tener una fase de convalecencia. Y en este caso, pues básicamente es cuando todos los parámetros de laboratorio, clínicos, empiezan a retornar a lo que es la normalidad. En este tipo de situaciones, fíjense que lo más común es que la convalecencia se dé en menos de 6 meses, o sea, antes de que cronifique. Esto por lo general va a ser en la gran mayoría de pacientes y va a ser en los pacientes que tienen una adecuada inmunidad. No así en los pacientes que tienen algún factor de riesgo para cronificar, como inmunosupresiones, por ejemplo, pacientes con VIH, pueden hacer hepatitis crónicas. Entonces, ¿a partir de cuándo? Vamos a llamarle que es una hepatitis crónica, a partir de 6 meses, ¿sale? Vamos a ver que ese es un parámetro muy importante porque si ya desarrolla hepatitis B o hepatitis C de manera crónica, vamos a tener alto riesgo de que el paciente desarrolle cirrosis o incluso lo que es un hepatocarcinoma, que esto pues eleva muchísimo la mortalidad del paciente, ¿vale? Esto sería en cuanto a características comunes. Ahora vamos a iniciar con los distintos tipos de virus de la hepatitis.